En aquellos días, Príamo y Hécuba eran los reyes de Troya, también llamada Ilio o Ilión, una hermosa ciudad cerca de la costa de Asia Menor, prácticamente en el lado contrario a Atenas. Eran los padres de una gran familia de hijos e hijas, y entre los hijos estaban Héctor y Paris, unos jóvenes de extraordinaria fuerza y belleza. Paris había tenido una vida muy aventurera. Cuando no era más que un bebé, su madre soñó que veía un fuego en la cuna justo donde estaba tumbado el niño, y este fuego incendiaba la cuna y todo el palacio. La reina se despertó sobresaltada, pero se alegró al ver que había sido solo un sueño. La gente en aquellos días creía que los sueños los enviaban los dioses para advertir de lo que había de venir, así que Hécuba quería saber qué significaba aquel fuego. Se lo dijo a su esposo y finalmente decidieron consultar un oráculo para que les explicara el sueño. Unos días más tarde, el mensajero que habían enviado al oráculo regresó y Hécuba lloró mucho con el mensaje que traía de que su hijo Paris estaba destinado a causar la destrucción de su ciudad natal. Para escapar a esta calamidad, Príamo ordenó que se llevaran a Paris fuera de la ciudad y que fuera abandonado en el bosque, donde las bestias salvajes se lo comerían o donde, sin duda, moriría de hambre y frío. Así pues, sacaron al pobre niño Paris de su cómoda cuna y lo dejaron solo en el bosque, donde lloró tan fuerte que un cazador que pasaba por allí lo oyó. Este hombre sintió tanta lástima por el pobre niño que se lo llevó a casa con su mujer, quien lo crió junto a sus demás hijos. Como vivía con cazadores, Paris pronto aprendió todo ese tipo de cosas y se hizo tan activo que cuando ya hubo crecido fue a Troya a tomar parte en las competiciones atléticas que se celebraban a menudo en honor a los dioses. Era tan fuerte que ganó con facilidad todos los trofeos. Cuando Paris fue a que le entregaran la corona de hojas de olivo, todos se dieron cuenta de su parecido con la familia real y su hermana Casandra, que podía predecir el futuro, dijo que aquel joven era hijo de Príamo y Hécuba y que había de traer grandes penalidades a Troya. El rey y la reina no prestaron atención a aquellas palabras, sino que recibieron alegremente a Paris y le hicieron todo tipo de regalos para compensar su crueldad en el pasado. A Paris le gustaban tanto los cambios y las aventuras que pronto se cansó de la vida en el palacio y le pidió un barco a Príamo, pues quería navegar a Grecia. El rey le concedió su petición y Paris se marchó. El joven príncipe fue de isla en isla y llegó finalmente al sur del Peloponeso, donde los descendientes de Heracles habían fundado la ciudad de Esparta. Allí fue recibido hospitalariamente por el rey Menelao, pero el rey tenía un compromiso y tuvo que marcharse al poco de llegar Paris, por lo que le pidió a Helena, su esposa, la mujer más hermosa del mundo, que se encargara de atender al noble extranjero. Helena fue tan amable con Paris que el príncipe se enamoró de ella, y su mayor deseo era tenerla como esposa, por lo que empezó a decirle que Afrodita, la diosa del amor, le había prometido que se casaría con la mujer más hermosa del mundo. Eso lo decía día tras día hasta que el apuesto joven Paris finalmente convenció a Helena de que dejara a su marido y su hogar. Se embarcaron juntos y se marcharon a Troya como marido y mujer. Por supuesto, esta fechoría no podría traer nada bueno, y no solo recibieron su merecido castigo, sino que, como verás pronto, el crimen de Paris causó gran sufrimiento y muerte incluso a sus amigos. Cuando Menelao volvió a casa y vio que su huésped se había llevado a su esposa, se encolerizó y juró que no descansaría hasta castigar a Paris y recuperar a la hermosa Helena. Por tanto, se preparó para la guerra y envió mensajes a sus amigos y parientes para que vinieran a ayudarle, diciéndoles que se encontrarían en Áulide, un puerto donde encontrarían rápidas naves que los llevarían por el mar hasta Troya. Cuando los reyes y caudillos de los alrededores recibieron el mensaje de Menelao, estaban encantados, pues la guerra era su única ocupación y se regocijaban con el estruendo de la batalla más que con ninguna otra cosa. Empezaron a reunir a sus soldados, a preparar sus armas y a tripular sus naves. Entonces invitaron a todo aquel que quisiera unírseles y fueron a Áulide, donde formaron un inmenso ejército. Cada contingente estaba liderado por su propio rey o caudillo. Algunos de ellos eran muy valientes y sus nombres son aún bien conocidos. Los más importantes eran Néstor, el más sabio de su tiempo, a quien todos venían para pedir consejo, y Odiseo, el más astuto, que era tan inteligente que aventajaba a cualquier otro. También estaban Áyax, el más fuerte de su tiempo, Tersandro, el nuevo rey de Tebas que vino con los epígonos,
y Agamenón, rey de Micenas, que era el hermano de Menelao y era el general en jefe de todo el ejército griego. Los griegos nunca comenzaban una empresa sin consultar los oráculos para averiguar cómo proceder. Por tanto, Agamenón consultó a uno de sus adivinos que dijo que Troya nunca sería tomada a menos que Aquiles luchara junto a los griegos. Al oír aquello, los caudillos preguntaron inmediatamente quién era Aquiles, y pronto averiguaron todo sobre él. Era un joven príncipe de quien se había vaticinado en su nacimiento que había de ser el mejor guerrero de su generación y que moriría joven. Su madre, que lo amaba con pasión, lloró mucho cuando oyó aquellas palabras y tomó la decisión de hacer todo lo posible para evitar que la profecía se cumpliera. Primero se llevó a Aquiles, a un bebé, al río Estige, pues se decía que quienes se bañaban en sus aguas no podían ser heridos. Lo introdujo en el río para que el agua llegara a todas partes de su cuerpo, pero por miedo a que se ahogara, lo sujetó por el talón y lo agarró tan firmemente que el agua nunca llegó a tocar esa parte, y fue varios años después, cuando ya era demasiado tarde para remediarlo, que un oráculo le dijo que Aquiles podía ser herido en el talón porque nunca había sido tocado por las aguas del Estige. En cuanto su madre oyó las primeras noticias de la guerra que se preparaba, le dio un vuelco el corazón, pues sabía que Aquiles, que era ya un hombrecito, querría unirse al ejército, y ella temía perderlo. Para evitar que Aquiles tuviera noticias de la guerra, lo convenció para visitar al rey de Esciro. Allí, como si fuera una broma, lo vistieron de chica. Los griegos, cuando oyeron las palabras del oráculo, enviaron heraldos a buscar a Aquiles, pero no pudieron encontrarlo en casa ni nadie sabía dónde había ido. Como no serviría de nada ir a la guerra sin él, de acuerdo a la respuesta del oráculo, que era creída a pies juntillas, el ejército se quedó parado en Áulide lleno de desesperación. Y Odiseo, viendo que nunca podrían comenzar a menos que se encontrara Aquiles, se ofreció él mismo a ir en su busca. Disfrazado de vendedor ambulante, con un fardo a sus espaldas, fue primero a la casa de Aquiles, donde las chismosas sirvientas le dijeron todo lo que necesitaba saber, y desde allí fue a la isla de Esciro. Aquiles estaba tan bien disfrazado que Odiseo no pudo distinguirlo de las hijas y sirvientas del rey, por lo que ideó una de sus artimañas para dar con él. Entre los cacharros y baratijas de su fardo colocó una espada de estupenda fabricación y, tras entrar en el palacio, extendió sus mercancías para que las muchachas las vieran. Ellas se pusieron alrededor y empezaron a coger los adornos y cosméticos, pero Aquiles tomó la espada, la desenvainó y la probó con poderosas estocadas. Por supuesto, Odiseo pudo ver entonces que no era una muchacha, por lo que se fue hacia él y le comentó todo lo relacionado con la guerra, por lo que Aquiles le prometió que se uniría al ejército griego en Áulide al cabo de unos días. Aquiles cumplió su promesa y fue a Áulide con sus formidables soldados, los mirmídones, y con él fue su amigo Patroclo. Todos estaban ansiosos por zarpar y comenzar la guerra, pero desgraciadamente no había vientos favorables que llenaran las velas y los condujeran hasta Asia Menor. Día tras día aguardaron y ofrecieron sacrificios a los dioses, pero en vano. Finalmente volvieron a consultar al oráculo, que les dijo que el viento no soplaría hasta que Ifigenia, la hija de Agamenón, fuera ofrecida en sacrificio a Ártemis, la diosa de la luna y la caza, a la que el rey había ofendido. Agamenón, al principio, dijo que no sacrificaría a su hija, pero finalmente sus compañeros lo convencieron. Sin embargo, en el preciso momento en que el sacerdote iba a inmolarla en el altar, se apareció la diosa Ártemis y se la llevó indemne, dejando un ciervo para que lo sacrificaran en su lugar. Y sacrificaron al ciervo, y los vientos soplaron y llenaron las velas, y la flota griega pronto llegó ante las altas murallas y torres de Troya. Allí, contrariamente a lo que esperaban, los griegos se encontraron a los troyanos preparados para la batalla, pero después de muchos días de lucha, vieron que no habían hecho muchos progresos. En el ancho llano que se extendía entre la ciudad y el mar, los ejércitos griegos y troyanos lucharon muchas batallas y unas veces ganaban unos y otras veces ganaban otros. Los hombres de ambos bandos estaban bien entrenados en las armas y hubo muchas peleas en las que los héroes griegos se enfrentaron a los más bravos troyanos. De esta forma pasaron 9 años en continua lucha, pero incluso entonces los griegos estaban casi tan lejos de tomar la ciudad como el primer día, y los troyanos, a pesar de su coraje, no habían sido capaces de rechazar al enemigo.
A lo largo de todas las batallas, el botín de guerra ganado por los griegos había sido dividido entre los caudillos y sus soldados, y en una ocasión a Agamenón y Aquiles les tocaron en el reparto unas muchachas troyanas como esclavas. Estas muchachas no habían nacido esclavas, sino que eran prisioneras de guerra que habían sido hechas esclavas, como era la costumbre por aquel entonces, pues mientras que los hombres y los niños solían ser ejecutados, las mujeres y las niñas eran reducidas a la esclavitud. Resulta que la esclava entregada a Agamenón, llamada Criseida, era la hija de un sacerdote de Apolo, que ofreció grandes sumas de dinero a cambio de rescatarla. Sin embargo, Agamenón no estaba dispuesto a liberarla por todo el oro del mundo, y trató de malas formas al sacerdote, que, encolerizado, pidió a Apolo que vengara aquella afrenta enviando una peste al campamento griego. El dios lo oyó y cumplió la plegaria, y no pasó mucho tiempo cuando los soldados del campamento griego estaban sufriendo una terrible enfermedad de la que muchos murieron. Como no había ningún remedio para aquella peste, los líderes griegos consultaron un oráculo para averiguar cómo podían parar la terrible enfermedad. Entonces se enteraron de que Apolo estaba enfadado con Agamenón porque se había negado a devolver a su esclava, y los griegos continuarían sufriendo hasta que se decidiera a entregársela a su padre. Obligado de esta forma a devolver a Criseida para salvar a sus hombres de la destrucción y la muerte, Agamenón dijo que, en su lugar, se quedaría con la esclava de Aquiles, Briseida, e hizo que se la trajeran a su tienda de campaña. Aquiles, que quería salvar a los griegos de la peste, permitió que se llevaran a la muchacha, pero advirtió a Agamenón de que no lucharía más por un general tan egoísta e injusto. Por tanto, en cuanto la muchacha se hubo marchado, dejó a un lado su magnífica armadura y, aunque oía las llamadas al combate y el fragor de la batalla, no acudía, sino que se quedaba en su tienda. Mientras Aquiles permanecía quieto día tras día, sus compañeros luchaban valientemente, pero, a pesar de su bravura, los troyanos iban ganándoles terreno, pues, ahora que Aquiles no participaba en la batalla para llenar de terror sus corazones, luchaban con renovado coraje. Los griegos, al perder al joven líder que siempre los había conducido en medio de la refriega, iban poco a poco cediendo ante los troyanos, que empujaban cada vez más e incluso llegaron a incendiar algunas de las naves griegas. Patroclo, el amigo de Aquiles, que también había combatido junto a los griegos, ahora veía que los troyanos pronto destruirían el ejército al completo, por lo que fue corriendo a la tienda de Aquiles a rogarle que saliera a ayudarles una vez más. Sin embargo, sus súplicas fueron en vano. Aquiles se negó a mover un pie, pero finalmente le permitió a Patroclo salir a pelear con su armadura y, disfrazado de esa forma, podría al menos inspirar valor a los griegos para rechazar a los troyanos. Así Patroclo se pertrechó con las armas de Aquiles y cuando los troyanos vieron la famosa armadura empezaron a replegarse aterrorizados, pues temían a Aquiles más que a ningún otro griego. Pero pronto se dieron cuenta del error y Héctor, avanzando por el campo de batalla, mató a Patroclo, le despojó de la armadura y se retiró a colocársela en honor a su victoria. Entonces tuvo lugar un terrible forcejeo entre los troyanos y los griegos para hacerse con el cuerpo de Patroclo. Las noticias de la muerte de su amigo llegaron raudas a oídos de Aquiles, que salió de su estado de indiferencia. Alzándose sobre la muralla que rodeaba el campamento, dio un terrible grito ante el que los troyanos huyeron y Áyax y Odiseo le trajeron el cuerpo de Patroclo. Al día siguiente de la muerte de Patroclo, tras obtener una nueva armadura y armas, Aquiles volvió a salir a luchar. Su propósito era el encuentro con Héctor, matarlo y así vengar la muerte de su amigo. Por tanto, iba de una a otra parte del campo de batalla y cuando finalmente se encontró cara a cara con su enemigo, entablaron mortal combate. Los dos jóvenes, cada uno el campeón de su bando, luchaban ahora con el coraje de la desesperación, pues Aquiles ansiaba vengar a su amigo, mientras que Héctor sabía que el destino de Troya dependía principalmente de sus armas. El combate fue terrible. Fue contemplado con interés sin igual por ambos bandos y también por el anciano Príamo y las mujeres troyanas desde la muralla de Troya. A pesar de la bravura de Héctor, a pesar de su habilidad, estaba condenado a morir y no tardó en caer ante las embestidas de Aquiles. Entonces, a la vista de los dos ejércitos y de la apesadumbrada familia de Héctor, Aquiles lo despojó de su armadura, ató por los pies su cuerpo sin vida al carro y lo arrastró 3 veces alrededor de las murallas de la ciudad antes de volver al campamento a llorar ante los restos de Patroclo.
Aquella noche, guiado por uno de los dioses, el anciano rey Príamo fue en secreto al campamento griego y, metiéndose en la tienda de Aquiles, se arrojó a sus pies. Había venido a rogarle a Aquiles que le devolviera el cuerpo de Héctor para que pudiera llorarlo y enterrarlo con todas las ceremonias y honores al uso. Emocionado por las lágrimas del anciano y preparado ahora para hacer caso a sus mejores sentimientos, Aquiles alzó amablemente al viejo rey, lo tranquilizó con buenas palabras y no solo le dio el cuerpo, sino que también le prometió una tregua de unos cuantos días para que ambos ejércitos pudieran enterrar a sus muertos en paz. Se celebraron los funerales, se quemaron los cuerpos, se organizaron juegos fúnebres y cuando la tregua terminó se reemprendió la larga guerra. Tras unas cuantas batallas más, Aquiles murió de una herida en el talón causada por una flecha envenenada disparada a traición por Paris. Entonces los apesadumbrados griegos enterraron al joven héroe en la ancha llanura entre Troya y el mar. Aquel lugar ha sido visitado por muchos personajes famosos que admiraban al valiente héroe de la Ilíada. Como el valor de los griegos se había mostrado insuficiente durante los 10 años de guerra y como seguían sin ver cerca la toma de Troya, el astuto Odiseo propuso tomar la ciudad gracias a una estratagema o treta. Los griegos, obedeciendo sus instrucciones, construyeron un caballo de madera de gran tamaño. Estaba hueco y el espacio en su interior era lo suficientemente grande como para acomodar a varios hombres armados. Cuando el caballo estuvo terminado y los hombres se hubieron escondido en él, los demás griegos embarcaron en sus naves y simularon marcharse a casa. Los troyanos, que habían contemplado todo aquello desde las murallas, salieron a toda prisa a la playa con gritos de alegría y comenzaron a inspeccionar los restos del campamento griego. No tardaron en encontrar el enorme caballo de madera y se quedaron mirándolo estupefactos. Justo entonces se les acercó un griego que se había quedado atrás a propósito. Cuando los troyanos lo interrogaron, este hombre dijo que sus compañeros lo habían abandonado y que habían construido y dejado allí el caballo de madera como una ofrenda a Poseidón, dios del mar. Los troyanos, creyéndose todo esto, decidieron quedarse el caballo de madera en conmemoración del largo asedio y del inútil intento de los griegos de tomar Troya. Por tanto, arrastraron el gran caballo dentro de la ciudad y, como las puertas no eran lo suficientemente grandes como para que cupiera por ellas, tuvieron que destruir parte de las fuertes murallas. Esa misma noche, mientras todos los troyanos dormían plácidamente por primera vez en muchos años, sin temor de ser atacados en medio de la noche, las naves griegas volvieron silenciosamente a sus puestos. Los soldados desembarcaron y marcharon poco a poco hacia la ciudad para unirse a los compañeros que habían estado dentro del caballo, que durante la noche habían salido para abrirles las puertas. Entrando en Troya por todas partes a la vez, los griegos comenzaron a destruir, matar, quemar y saquear por doquier. Los guerreros troyanos, despertándose de su sueño, trataron en vano de defenderse, pues todos acabaron muertos excepto el príncipe Eneas, que escapó con su familia y unos cuantos amigos leales para fundar un nuevo reino en Italia. Todas las mujeres, incluidas hasta la reina y sus hijas, fueron hechas prisioneras y los héroes griegos se las llevaron. Los hombres estaban deseando ya regresar a casa con el botín que habían ganado, pues por fin habían conseguido lo que habían anhelado durante tanto tiempo y Troya, la hermosa ciudad, fue arrasada hasta los cimientos. Todo esto ocurrió hace muchos años, tantos que no se sabe exactamente cuántos. La ciudad, destruida de aquella forma, nunca volvió a renacer. En el siglo XIX, un señor alemán emprendió unas excavaciones en el sitio donde había estado la antigua Troya y a mucha profundidad encontró los restos de hermosos edificios, cerámicas, utensilios de cocina, armas y grandes cantidades de oro, plata, bronce y otros metales. Todo esto estaba ennegrecido o parcialmente fundido por el fuego, lo que mostraría el incendio al que los griegos habían sometido a la ciudad, tal y como cuentan los antiguos poemas. Sin embargo, los griegos decían que sus dioses se encolerizaron contra muchos de sus guerreros por la crueldad que mostraron aquella terrible noche, y que muchos de ellos habrían de sufrir grandes penalidades antes de regresar a casa. Algunos fueron vapuleados por los vientos y los mares durante muchos años y sufrieron naufragios. Otros alcanzaron sus hogares tranquilamente solo para ser asesinados por parientes que habían tomado posesión de sus tronos durante su larga ausencia. Solo unos pocos héroes escaparon a todo ello y fueron a otros territorios a fundar nuevas ciudades. Así se formaron muchas colonias griegas en Sicilia y el sur de Italia,
lo que se conoce como Magna Grecia, en honor al país del que vinieron aquellos colonos. Como ya hemos dicho, el príncipe Eneas fue uno de los pocos troyanos que lograron escapar. Tras muchas emocionantes aventuras, remontó el río Tíber y desembarcó cerca del lugar donde uno de sus descendientes fundaría la actual capital de Italia, que es una de las ciudades más famosas del mundo.